Muy bien, ya estamos grabando. Bien. Y os voy a silenciar a todos, entonces. Ya. Muy bien, amados hermanos, ya tenemos un buen grupo conectados. Hay algunos que nos han avisado, como Ruth, que les iba a contar que hoy se hizo un estudio, una endoscopia, y le ponen sedantes. Entonces dice, estoy media dormida y me quiero ir a dormir pronto porque de la cabeza no la tengo bien. Así que manda saludos y dice que ha ido todo muy bien, pasó muy bien el estudio y espera mañana poder ya visionar en YouTube la clase. Así que manda saludos para todos, ¿vale? Muy bien, vamos a orar entonces y continuar con la lección que quedó a la mitad la semana pasada. Amado Padre, queremos darte gracias por esta tarde, esta noche ya para algunos, y la alegría de vernos, de saludarnos, de saber de nuestras vidas, las cosas que tenemos que hacer, pero sintiendo que tú estás con cada uno. Es maravilloso, Señor, un Dios tan grande que nos conoce a cada uno por nombre, que estás pendiente de nuestras necesidades, que escuchas nuestro clamor, que también, Señor, estás llevando a cabo una obra espiritual en cada una de nuestras vidas. Queremos hoy seguir mirando tu palabra sobre este tema de la mujer moderna y pedimos tu auxilio, Señor, tu ayuda en la consideración de este tema. Nos ponemos en tus manos de amor, orando agradecidos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, le damos la bienvenida a Zaira, que hacía tiempo que no se conectaba. Nos alegramos de verla. Muy bienvenida. Bueno, pues voy a compartir la pantalla para un pequeño repaso de lo que ya hemos visto la semana pasada, ¿vale? El tema era la mujer moderna y estuvimos considerando estas declaraciones, las dos primeras falsas, acerca de que la mujer que se somete a su marido pierde su identidad, y luego que la sumisión quiere decir obedecer y cerrar la boca sin expresar su sentir ni opinión. Creemos que son declaraciones falsas. La siguiente es una declaración más controversial, que puede ser verdadera o puede ser falsa desde el punto de vista que la discutamos, ¿no? Porque hay culturas y hay países realmente donde hay un machismo muy arraigado en la sociedad, en las familias, en la dinámica familiar. Esto es algo cultural, algo que se trae ya aprendido desde la familia, y obviamente la mujer moderna debería reclamar sus derechos en este sentido, ¿no? Pero si eso se hace de una manera incorrecta, también se puede caer o ir a otros extremos que también se vuelven pecaminosos. Por eso entendemos que el hombre y la mujer en el hogar, en el matrimonio, no son competidores, sino, como tenemos aquí en el dibujito, socios o competidores. Entendemos que deben trabajar en armonía. Hemos ya considerado la controversia, hemos dedicado un tiempo para leer Proverbios 31, 11 al 31, y de hecho para la clase pasada algunos de vosotros hicisteis un pequeño trabajo anticipando y aportando también aquellas cosas que os llamaron más la atención, porque había que subrayar las frases clave de la mujer virtuosa y luego destacar qué les había llamado más la atención. Y realmente las aportaciones fueron súper interesantes porque hubo distintas cosas que se remarcaron y que nos ayudaron mucho luego en el desarrollo del tema. Luego estuvimos dando respuestas a cada una de estos interrogantes, destacando entonces sobre todo que
la mujer bíblica, la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, es una mujer con una belleza interior que destaca por su temor de Dios, en su enfoque de vida, en toda su manera de enfrentar las situaciones en el hogar, en el matrimonio, en la sociedad, en el trabajo, en la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. También descubrimos que, de acuerdo al planteamiento bíblico, no hay distinción, no hay inferioridad espiritual. Sí hay necesidades diferentes. El hombre no lo hemos marcado con mucho detalle, pero el hombre necesita respeto, diríamos así, y la mujer necesita protección. La Biblia la destaca como un vaso más frágil, no porque sea más débil que el hombre, al contrario, creemos que muchas veces la mujer muestra una fortaleza superlativa, diríamos, al afrontar situaciones de enfermedad, de muerte, de trabajo, que son verdaderamente extraordinarias. Pero sí hay una necesidad en la mujer que el hombre tiene que suplir y que el apóstol Pedro, las remarca de una manera extraordinaria en su primera carta en el capítulo 3. Luego también vimos el mandato mutuo de sometimiento con amor y respeto en Efesios. Podríamos decir que Efesios nos dice lo que hay que hacer y Pedro nos dice cómo hacerlo. Entonces, Efesios 5, Pablo nos llama al sometimiento mutuo, al amor y al respeto, y Pedro luego en su primera carta, en el capítulo 3, va a decir cómo esto se debería poner en práctica. Hemos destacado ya con bastante detenimiento, y si alguno no lo ha mirado, está la clase colgada en YouTube. A propósito, esta mañana tenía más de 500 visualizaciones. Así que si hoy somos 15 personas, más o menos las que estamos en directo, luego esto, al estar en YouTube, es aprovechado por muchísima gente más. Por eso esto adquiere una dimensión también muy importante que llena de gozo y de satisfacción mi corazón en este ministerio de enseñanza, en esta clase Creciendo en la Gracia. Así que bueno, esto fue lo que nos llevó suficiente tiempo y que está allí para que cualquiera lo pueda volver a repasar. Ahora entramos en otro aspecto que se denomina en nuestra lección el círculo vicioso. Y nos dice lo siguiente: si el marido no la respeta, en este caso a la mujer, o por otro lado no toma el liderazgo en la casa, o incluso es irresponsable, como podemos ver en el dibujito que tenemos aquí al costado, donde volvemos a tener el título Un círculo vicioso, y la vemos a ella enfadada con el niño en brazos que está llorando, probablemente con fiebre, y él la casa sin limpiar, la mesa sin arreglar, la pata tiene dos libros debajo, hay un vaso que está volcado. ¿Y qué está haciendo el hombre? Pues tiene el control de la tele en la mano, ¿no? Está cambiando de canal a ver si encuentra algo interesante, los sillones están rotos, hay allí lo que habla de una dejadez, de un abandono, de una falta de responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Ella se frustra y recurre a los reclamos y regaños, por eso la vemos enfadada, para conseguir lo que ella necesita. Claro, como él no responde, ella toma las riendas y el hombre entonces con enojo se retira más hacia la pasividad. Mientras más reclama a ella, más se retira a él. Entonces ella reclama más y entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Por falta de liderazgo, ella reclama, él recurre al enojo, la pasividad, ella reclama más, él se retira aún más
y nadie gana. Aunque no admiten su pasividad, hay pocos hombres que mandan en la casa. Por eso hay un dicho que yo creo que es mundial, donde dice, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, ¿no? Esto lo hemos escuchado en muchísimos lugares, ¿no? El hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Al final la cabeza va donde el cuello dice que tiene que ir, ¿no? Y entonces dejan las tareas más importantes a la esposa, como por ejemplo la crianza de los hijos. Quieren el privilegio de mandar, pero no quieren las responsabilidades. El marido quiere una esposa sumisa, pero su pasividad, la pasividad que él asume, le obliga a ella a tomar las riendas. Y entonces, ¿qué pasa? Él reclama que ella es muy mandona. ¿Has visto esto en tu casa? Entonces, claro, esta es una respuesta personal. Yo no voy a dar la respuesta aquí. Cada uno podrá decir, podemos haberlo visto en nuestra casa, en nuestros padres, en vecinos, en familiares. Personalmente, tengo que decir que con mi esposa hemos visto esto en muchos matrimonios. Y de hecho, especialmente en ambientes coloquiales, en comidas, sobremesas, donde nos estamos riendo, y de pronto el marido hace una broma sugiriendo que la que manda en casa es ella, ¿no? Y le lanza como un dardo, diríamos así, ¿no? Y entonces ella le retruca también, también en forma de broma. Esto es muy argentino, es que la van de chistosos y de muy bromistas, pero eso va descubriendo que detrás hay muchas veces esta situación que a veces se disimula delante de otros, pero cuando cerramos la puerta y de puerta para adentro, las situaciones a veces solo salen a la luz cuando se produce el divorcio, cuando las cosas revientan, cuando incluso se llega al maltrato. El matrimonio es un camino para dos. Es el título de un libro que escribió un psicólogo muy amigo de él y mío, de Barcelona, en el mes de octubre o no, en mayo, estoy desorientado. Estuvimos con él en Barcelona, nos llevó a pasear por Barcelona. Él escribió un libro que se titula así, El matrimonio, un camino para dos, desarrollando el arte de vivir en pareja. Y él dice que hay escenarios donde ocurre la lucha de poder. Los escenarios en los que ocurren las luchas de poder, dice, no se van a dar en todas las parejas. Habitualmente, las parejas suelen luchar en uno o dos de los frentes que él expone allí. Cuando la lucha por el poder se da en todos los frentes, entonces ya estamos asistiendo a una pareja de alto riesgo, es decir, donde ya la ruptura matrimonial parece algo muy, muy probable. ¿Por qué? Porque hay un daño emocional, incluso a veces hay daño físico y termina ya en un daño legal que puede ser irrecuperable. Y entonces él habla de la importancia de la comunicación. La comunicación, dice, es el medio por excelencia para poder situarnos en una posición superior con respecto a la otra persona. Es decir, la comunicación es un arte que todos tenemos que desarrollar. Es muy importante que comuniquemos, que hablemos, y vamos a ver ahora cómo la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo. Pero lamentablemente, a veces es la forma que usamos para someter a la otra persona. Y entonces, en ese sentido, quien sea más productivo verbalmente, quien argumente más o sea más vehemente, será el que se coloque por encima y aplaste, diríamos así, a la otra persona, asumiendo la resurrección de los conflictos, pero en la forma
en que a él le conviene, es decir, conforme a los intereses que le interesan a él. Esta es una comunicación no buena, disfuncional. ¿Por qué? Porque implica violencia verbal, usurpa los derechos de la otra persona. ¿Para qué? Para mantener el poder. En otras palabras, quien más grita, quien más ira exhibe, quien más amenaza, va a mantener el poder en base a la tensión o el miedo que se genera en el ambiente de la pareja. Ahora, nuestro manual nos habla aquí de las situaciones que se pueden estar dando. Proverbios habla de los efectos de ese reclamo constante. Por un lado, dice Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es un proverbio que tiene que ver con una mujer que está todo el tiempo dando la lata, podríamos decir, o creando conflicto. En el capítulo 27 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Yo creo que estos versículos de Proverbios hablan de una incomodidad o incluso de un peligro que podría darse en el contexto bíblico, significa un lugar inaccesible, incómodo, donde es difícil vivir, o la situación en que la mujer se vuelve incontrolable e indisciplinada. Ahora, proverbios son proverbios sueltos, ¿no es cierto? Realmente aquí está atendiendo o apuntando, diríamos, a una queja que a veces puede estar ocasionada por estas razones que estamos valorando. Pero si las quejas son contraproducentes, solo provocan más conflicto, más retiro, más abuso verbal, emocional y a veces físico. Aún así, no se puede justificar en ninguna manera el abuso y yo diría ni la irresponsabilidad por parte del esposo. Es decir, este marido que está tirado en el sillón y que no hace absolutamente nada, no se ocupa de los niños, no colabora en la casa está hecha un desastre, obviamente genera y echa leña al fuego para que esta mujer se vuelva irascible y una gotera continua para él. Por lo tanto, no se soluciona ningún problema. Él es responsable también de esta situación. Ahora bien, ¿qué puede hacer la esposa para romper este círculo vicioso cuando ella no se siente respetada? Bueno, Efesios 4:25 nos dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que aquí se nos invita a desechar la mentira y hablar la verdad. Es necesario que ella hable, diga las cosas, pero las diga en amor. Decir la verdad en amor. Muchas esposas creen que la sumisión requiere que ella guarde silencio, fingiendo que todo está bien, pero guardar silencio ante una situación inaceptable no es sumisión. En realidad es mentir. Ella debe entender que tiene derecho a expresar sus necesidades y sentimientos. Si ella no habla, se frustra más y más hasta que explota y entonces comienza ese círculo vicioso de un conflicto en el cual se sienten comprometidos, infelices, transmitiendo también a los hijos una sensación de inseguridad y creo que lamentablemente cuando esto se genera en el hogar, no siempre sale a la luz,
pero los hijos lo viven. Y es por esa razón que luego cuando crecen, los hijos que dentro de casa han visto las peleas, han visto la irresponsabilidad, han escuchado las quejas de la madre continuamente contra el padre y ha creado un ambiente difícil de sobrellevar en la intimidad del hogar, cuando esos hijos crecen, no solo quieren volar del hogar, sino que quieren volar de la iglesia, porque dicen, si mi padre y mi madre, que en la iglesia tienen un aspecto de ser un matrimonio feliz, pero de puertas para adentro no hacen más que pelear y reprocharse y mi padre no asume responsabilidades y mi madre no hace más que quejarse, pues lo que ellos han percibido es que sus padres viven una mentira. Y si van a la iglesia y se muestran muy felices, pero en el hogar es una guerra permanente, ellos dicen el cristianismo no funciona. Y lo más probable es que sus hijos abandonen la fe. Ahora bien, el silencio, en este caso, se nos dice que puede llegar a ser una mentira. Es una de las armas más poderosas y desconcertantes en el proceso de comunicación. Es decir, el silencio como voluntad de no hablar siempre acaba siendo violento. Y esto lo dice este pastor y este psicólogo, que su nombre es Josep Araguás. Él dice, el silencio es una de las armas más poderosas y desconcertantes en el proceso de comunicación y siempre acaba siendo violento. Por el silencio, la persona se niega a presentar batalla y a devolver los golpes, castigando al interlocutor y ejerciendo también de esa manera pasiva un poder. Y él dice, entiendo que en términos de comunicación, el silencio solo está justificado si ha subido la tensión y se desea restablecer de forma temporal un clima de comunicación más sano. Es decir, si hay una pelea y estáis a los gritos y hay un matrimonio que se está insultando y que de pronto ella cogió un plato y se lo largó a él por la cabeza, a lo mejor puede ser necesario que se vaya cada uno a una habitación diferente, que se calmen un rato, que guarden silencio y que luego vuelvan a buscar una manera de comunicarse. ¿Por qué? Porque tienen que restablecer ese clima de comunicación. Pero, por otro lado, cuando no se dice la verdad, lo que se está diciendo es la mentira. Y la mentira, dice Araguás, dice, entiendo por mentira no solo alterar la realidad, sino ocultar deliberadamente partes de la verdad, fragmentos de la verdad que conciernen a la vida en común. Entonces, si una mujer no va a abrir su corazón y decir exactamente lo que está sintiendo, lo que está sufriendo a su esposo, entonces está optando por una dinámica engañosa. Las excusas que a veces la mujer usa es, si le dijera toda la verdad le haría daño, lo hago para protegerlo, o hace mucho tiempo que pasó, pero lo tengo guardado ahí. Todo esto acaba creando muchos problemas. La mentira siempre es diabólica. Siempre. ¿Por qué? Porque por definición la mentira es del diablo. Y es el diablo aquel que divide. Es del diablo todo aquello que surge de él. Y Jesús le llamó el padre de mentira. Esconder la realidad, saber algo que el otro no sabe o manejar información privilegiada siempre concede poder a una persona respecto a la otra. Y entonces esto no debería existir en ningún matrimonio. ¿Qué nos aconseja nuestro manual? Pues o Pablo en Efesios 4:29 nos advierte a evitar palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Así que se nos advierte aquí que en las disputas familiares suelen surgir palabras fuertes, palabras corrompidas. ¿Qué tipo de palabras se deben usar? Pues palabras que bendicen, palabras que edifican. La boca y el corazón están conectados. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34. Cuando una persona se convierte en creyente, se espera que cambie la manera de hablar. Y si vamos mirando, por ejemplo, en el libro de Romanos, la palabra boca, vamos a ver cómo Cristo hace una diferencia. En Romanos 3 habla de la boca del pecador que está lleno de maldición y de amargura, pero luego en Romanos 10 dice que cuando confía en Cristo, con alegría confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Y aquí el uso de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, tiene mucho que ver con el señorío de Cristo en nuestras vidas. La palabra corrompida es una palabra que en el original se refiere a una fruta podrida, algo que no vale, que es malo, que se ha estropeado y que voy a tirar a la basura porque ya no lo puedo consumir. Nuestras palabras no tienen que ser obscenas para ser sin valor. Es decir, a veces la manera de hablar no implica que yo maldiga o use un insulto. Yo puedo hablar con amargura y puedo, dice la Biblia, dar golpes de espada que traspasa el corazón de la persona. Por lo tanto, tenemos que hablar la verdad, pero dice Efesios con amor. Hablarlo con amor. Y entonces, de esta manera, estaremos bendiciendo y dando lo que nos sugiere Efesios 4, 31 y 32. ¿Qué ayuda a traer la paz al hogar? Pues dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que tenemos que desechar la amargura, el enojo, la ira y la gritería. ¿Y qué tenemos que integrar? La bondad, la misericordia y el perdón. Hace unos años prediqué sobre Efesios 4, 31, 32 y le puse como título Desarraigando malas hierbas. Desarraigando malas hierbas. En una ocasión, una persona daba un paseo y sacaba malas hierbas, diente de león, cardo ruso, la margarita de ojo de buey, es decir, una serie de malas hierbas en una caminata por su jardín. Y solo buscaba hierbas para arrancarlas, pero estaba tan obsesionado buscando las malas hierbas, buscando proteger a las flores, que un día su esposa lo acompañó y aunque le ayudó a quitar las malas hierbas, le señaló 20 especies de flores silvestres diferentes que él nunca había observado. Tan concentrado estaba en buscar y sacar malas hierbas que había dejado de mirar, de apreciar y de observar las flores hermosas que también adornaban el paisaje. Ahora, cuando leemos Efesios 4, tenemos que reconocer que Pablo está quitando malas hierbas. Y a eso a veces nos tenemos que dedicar. Pablo nos va a decir aquí que desarraiguemos el enojo. Él dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La Biblia no nos dice que debemos evitar sentir enojo, pero sí que tenemos que controlarlo rápida o apropiadamente. Y Pablo habla
del enojo aquí resaltando la ira. Y aquí simplemente recordar que la ira es una emoción que nos ha dado Dios y que no es necesariamente un pecado. Es como si dijera, diviértanse, pero no abusen del humor. Es decir, la risa, hay chistes buenos, pero también a veces hay chistes corrompidos y no tenemos que usarlos. Y esto es lo que sucede con la ira. Tenemos que tener cuidado de poner límites a la ira para que no se convierta en pecado. Lo que Pablo les ha dicho un poquito antes, en el verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es que la ira debe tener límites. No estén enojados todo el día. Si tenemos una ira permanente, tenemos que saber una cosa. La ira todos la ven y todos la recuerdan. ¿Eh? Cuando yo no controlo mi ira, mirad, la gente la ve y la gente la recuerda. Si yo soy descuidado al hablar, el enojo va a herir a otros y va a destruir relaciones. Si yo voy guardando la ira, eso va a generar amargura y me va a destruir por dentro. Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de inmediato y edificar relaciones para que no las destruya. Si alimento el enojo, le doy a Satanás la oportunidad de dividir, de dañar, de romper. Así que tenemos que sacar la ira antes de que empiece a hacer algo que nos lleve a un conflicto, incluso a romper una relación. Chuck Swindoll, en uno de sus libros, decía, dejar que el enojo hierva sobre el quemador de atrás solo permite que la tapa de la olla silbe por más tiempo. Os vuelvo a leer esta frase. Dejar que el enojo hierva sobre el quemador de atrás solo permite que la tapa de la olla silbe por más tiempo. Aquellas que sois cocineras, creo que me vais a entender fácilmente, ¿no? Por lo tanto, desarraiguemos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Estas frases describen un espíritu agrio, una visión negativa y cínica de la vida. Debemos sacar de nosotros la hostilidad, la difamación, la mala voluntad. Debemos dejar de guardar ese rencor que almacenamos, esa indignación descontrolada, arrebatos de ira, peleas públicas, burlas calumniadoras. Y esto me recuerda a lo que contaba de matrimonios que hacen chance de cosas de la intimidad en el contexto de los amigos, menoscabándose el uno al otro. Todo eso es muy triste, no debería existir. Por eso, estas advertencias de Efesios son acerca del mal uso de nuestra lengua, que recuerdo debe estar sujeta al señorío de Cristo. Y entonces, ¿cuál de las tres cosas mencionadas en el verso 32 necesita usted concentrar su atención? Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y entonces la respuesta es personal y cada uno podéis dar la respuesta que consideréis más adecuada. Tenéis allí un cuadrito en el costado que dice, la mujer fue formada de una costilla de Adán, no fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él, tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo, para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Es una cita de Matthew Henry, que es un teólogo, pastor, que tiene una Biblia anotada maravillosa, que yo la tengo abierta aquí delante mío, y también comentarios bíblicos realmente extraordinarios. Por lo tanto, todos estos versículos de Efesios nos advierten contra varios pecados de actitud, contra la amargura, contra el enojo, y están en el contexto
de la vida del hogar, porque va a entrar de lleno en el capítulo 5 y entonces va a llamarnos a los maridos a amar a sus mujeres, a no ser ásperos con ellas, como dirá en Colosenses 3:19, y recordándonos que todo esto implica, como decía recién, agradar al Señor. La sumisión equilibrada. Bueno, estamos ya en el final de nuestra lección y ahora se nos va a abrir la posibilidad de discutir o compartir. La palabra discutir puede sonar fuerte. Alguna de estas declaraciones. Dice, aún en su sumisión, ella, la mujer, necesita aprender a hablar y poner límites. Con calma debe decir a su esposo e hijos lo que ella necesita y esperar que ellos ayuden en la casa. Palabras que edifican pueden motivar al marido a tomar responsabilidad en el hogar. Podéis abrir vuestros micrófonos si alguna de vosotros o alguno quiere hacer algún comentario sobre esto. Es el momento de hacerlo. Vale. Seguimos con la siguiente. Si no hay aportes, para hablar tenéis que abrir vuestro micrófono, os lo recuerdo. Luego, la esposa sabia se cuida a sí misma. Si no lo hace, seguirá siendo frustrada y amargada y habrá conflicto en el hogar. Necesita amigas con quien compartir. Debe buscar a una mujer madura y sabia con quien hablar. Debe buscar tiempo para hacer cosas que a ella le gusten, cuidar su salud, leer, etc. Bueno, un interesante consejo, aunque a veces difícil de poner en práctica, especialmente con los hijos pequeños o con muchas tareas en el hogar, o incluso ahora con la mujer trabajando fuera de casa también. No siempre se encuentra la oportunidad de desarrollar amistades significativas, pero la mujer madura y sabia busca con quien hablar. ¿Algún comentario o sugerencia sobre esto? Malduina, puedes abrir tu micrófono. Sí, la parte última, ¿no? De la mujer sabia, debe de cuidar su salud, ¿no? Y leer. En cuanto a cuidar su salud, es interesante porque he visto yo a mujeres que por cumplir sus responsabilidades en el hogar cuando están a cargo de sus hijos, dejan para después mucho tiempo alguna enfermedad que se les presente, ¿no? Por ejemplo, sea el caso de diabetes o síntomas que se le presentan en diferentes partes del cuerpo y ellas no recurren al médico, ¿no? En su debido momento. Y entonces después se le presenta la enfermedad más agravada. Hombre, claro, claro. Obviamente que una mujer sabia tiene que saber responder también a esa necesidad, no tomar una actitud sacrificial, diríamos, cuidando a los demás y no cuidándose de ella misma, porque claro, eso puede tener consecuencias muy, pero muy graves. ¿Mm? A mí esta segunda parte de la lesión me gusta más incluso que la primera, porque no se enfoca tanto en la mujer, en los deberes de la mujer, sino que es en el matrimonio y es un complemento. Exacto. Si el matrimonio se ayudan mutuamente, el matrimonio es precioso. Ya, Ahora, claro. si uno se
se va quedando atrás, como en la foto, pues entonces eso eso es horrible. Hombre, claro que sí. También hace falta, es cierto, amistades, porque hay veces que hay problemas en los que tiene una persona que desahogarse. Supongo que al hombre le pasará lo mismo, pero la mujer tiene esa necesidad de desahogarse y que el consejo, la persona que te ayude, sea sabia en su respuesta, en su orientación. Sin duda alguna. Es muy buen comentario porque es importante. Sí, De ahí, por ejemplo, en Revive, que se insista en una actividad para mujeres exclusivamente, como es el culto de mujeres. También antes de la pandemia, porque luego de la pandemia no se ha podido hacer, pero hacen su retiro, su salida, alguna comida especial, algún paseo. Todo eso se fomenta. ¿Para qué? Para que justamente las mujeres tengan ese tiempo, ese momento de esparcimiento, donde los hombres asumen la ausencia de la mujer con el cuidado de los niños, con hacer la comida, etcétera, para que ellas también puedan tener su tiempo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, tanto el hombre como la mujer, es decir, el hombre puede tener sus amigos, hacer sus deportes, tomar su tiempo para estar distendido, y lo mismo la mujer. Ambos tienen que negociar eso y entenderlo como un derecho, como un privilegio, y que cada uno asume la responsabilidad para que el otro disfrute también de este tipo de esparcimiento que le hace tanto bien a la relación matrimonial incluso, ¿no? Porque es para el bien del hogar. yo creo que la comunicación en el matrimonio es importantísima, Claro, clave. porque si yo no expreso mis necesidades, mi marido a lo mejor no se da ni cuenta. Ya, por supuesto. Y si Ya, me voy callando, ahí se va creando ya. un mal rollo que Muy eso no importante lo tiene que arreglo. decíamos, decir la verdad en amor, Sí, porque somos diferentes y las necesidades que tenemos es diferentes. Entonces es importante que la mujer le diga al marido lo que necesita. Y a veces el hombre también necesita también. expresar porque las necesidades son diferentes. Creo que Silvia quería decir algo. Sí, es muy importante escoger con quién se va a hablar para pedir un consejo, porque si yo escojo a una mujer resentida con los hombres o con el marido, lo que va a hacer es una alianza conmigo y en vez de darme un buen consejo, Claro, claro, por supuesto. Ahí hay que ser sabios también. es Claro, fundamental, fundamental. Una vez, mi hija pidió un consejo, no sé qué le dijeron, que me dejó de hablar 2 meses. vaya, Dije, ¿qué le dijeron? No buscó a la persona adecuada. ya, Entonces, ya, es por supuesto. fundamental ver con quién vamos a hablar. Sí, sí, claro, claro. Bueno, obviamente que eso hay que tener sabiduría, ¿no? La Biblia dice, el Salmo 119, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y luego dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he confiado. Entonces, eso es un indicativo para buscar amistades que me edifiquen, que me ayuden a temer a Dios y que van a alegrarse cuando ven que en mi vida hay actitudes que muestran y responden al señorío de Cristo sobre mi vida. Si yo me estoy juntando con un amigo que se burla de Dios, que menosprecia el matrimonio, que me va a decir que tengo que vivir y experimentar con otras mujeres, obviamente que eso no me va a bendecir ni va a ser algo edificante para mi vida. Y ahí es donde los hombres, todos, hombres y mujeres, tenemos que saber poner límites, porque también la Biblia dice que tenemos que mantener contactos con no creyentes. Y ahí también corremos el riesgo de no tener relaciones absolutamente con nadie, al punto de que no tenemos capacidad de darle testimonio a nadie, ¿no? Entonces,
tenemos que saber cómo relacionarnos, dónde poner los límites, hasta dónde vamos a recibir consejo, porque a veces podemos tener amistades que no van a tampoco estar entrando en temas muy profundos de la vida matrimonial, pero que son amigos y con los que uno habla de deportes y habla de la política y habla de las cosas de la vida y tal. Entonces, bueno, tenemos que tener sabiduría en ese sentido también. Sí, sí, pastor, aún en las iglesias con los pastores, porque no hace mucho, una amiga ya se quería divorciar, es que el pastor dice que me divorcie, que porque si no me divorcio ahorita, con lo que ya me ha hecho a futuro va a pasar esto, esto y esto, esto. Y yo le decía, no, espera, ora. Necesitan consejería bíblica, necesitan consejería Claro. de matrimonio, los dos estar presentes, no nada más una opinión. El pastor, ¿cómo se pone a decir divórciate si no conoce las dos opiniones? Ya, claro. Para decir, El divorcio, ya que sacas, luego Zaira ha levantado la mano, así que luego le vamos a dejar que comente algo, pero el divorcio rara vez provee soluciones, genera más problemas que los que soluciona, ¿vale? O sea, eso es algo que se debe tener muy en cuenta. El divorcio genera más problemas, más dolor, más lágrimas, más amarguras, más conflictos que los que soluciona. Obviamente, si hay maltrato físico y cosas así, a veces es la única salida, ¿no? Pero hay que tener, vamos, es el último escalón y no sí. se debe aconsejar a nadie ligeramente tomar una decisión de divorcio. No. Zaira, ¿quieres decir algo? Sí, al menos en mi caso, ¿verdad? A mí siempre me inculcaron, mi mamá, pues tiene su matrimonio desde que se casó con mi papá hasta el sol de ahora, ¿no? Son una pareja. Pero siempre mi mamá decía que la mujer tiene que ser perdonadora, pero llega el momento que ya se cansa uno de perdonar y entonces agachar la cabeza como el buey. Creo que también no es lo que la palabra también nos dice, porque si nosotros estamos llevando a un extremo, hay mujeres que hasta un infarto les puede dar. Yo he visto muchas muchachas que hasta se tuercen facialmente porque llevan demasiado estrés sabiendo que su esposo tiene otra persona afuera y después llega como sonante y campante y todo le molesta en la casa, llega a gritar, llega a botar, llega como enfadado, ¿no? Entonces hay momentos que hay pastores que uno tiene que también, pero yo creo que es más doblando rodillas que podemos recibir la respuesta que en las otras personas, ¿no? Porque Dios cuando tiene de hablar nos usa hasta las piedras, ¿verdad? Ya. Pero la misma dice que cuando la mujer es repudiada, pues entonces puede dar carta de divorcio, ¿no? O sea, en este caso, pero yo creo que hay momentos que sí se hace bien difícil como aguantar un matrimonio en abuso verbal, ¿no? Ya, bueno, el tema del divorcio es un tema muy controversial y cada caso es diferente, ¿eh? No podemos generalizar, ¿vale? Esto no hay una cosa que podamos decir, esto vale para todo el mundo, cada caso es diferente y cada caso debe ser tratado con temor de Dios, con mucha oración, pero lo que estás diciendo, Zaira, también es que todo tiene un límite, ¿eh? Es cierto que tenemos que ser perdonadores, lo acabamos de leer en Efesios, pero se perdona el arrepentimiento sincero y el cambio de actitud. Ahora, si yo te voy a perdonar, pero mañana vas a serme infiel otra vez, tanto el hombre como la mujer, que lo pueden ser, entonces eso no es lo que la Biblia nos dice. Si yo no estoy, la Biblia no me manda a que yo lo perdone hoy y mañana vuelva a cometer el mismo pecado y la semana que viene y así. Es que eso es insoportable. Es decir, hay cosas que caen en el sentido común también. Entonces,
Es cierto que tenemos que poner otra mejilla, que tenemos que ser generosos, que debemos perdonar, pero por otro lado tampoco tenemos que dejarnos someter ni maltratar. Abuso verbal, abuso físico, abuso emocional, todos estos tipos de manipulaciones constantes y continuas deben tener un límite, porque Dios no nos llama a nadie a vivir un calvario en aras de darle el gusto a una persona que realmente está ejerciendo pecaminosamente una actitud dictatorial, diríamos, y de aplastamiento de mis emociones, de mi identidad como persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que saber responder siempre en el temor de Dios, ¿vale? Bueno, adelantamos con las dos últimas frases. Un hombre sabio escucha a su esposa, si no lo hace habrá más conflicto, hay que saber escuchar. Y luego el esposo debe defender y proteger a su esposa y entrenar a sus hijos a respetarla. Ojo con eso, cuántas veces hay hijos que le pegan a los padres, que insultan a los padres. Es increíble, que le gritan a los padres. Un hombre tiene que saber imponer su autoridad ahí y él es el primero que tiene que respetar a su esposa y enseñarle a los hijos. Y los hijos y la esposa también debe enseñar al hijo a, por ejemplo, que los niños le peguen a los padres o que insulten a los padres. Son cosas que el matrimonio nunca debe permitir. Nunca. Los hijos deben aprender la obediencia y la obediencia se aprende en el hogar. Si no aprenden la obediencia en el hogar, la van a tener que aprender en el colegio y va a ser un poco más duro. Si no la aprenden en el colegio, el otro estamento ya es la policía, ya es la sociedad. Entonces, lo más importante es que en el hogar nosotros formemos a nuestros hijos. Y ella ni él, dice aquí, ella no debe permitir el irrespeto, dice aquí, porque si no, ella misma siembra la semilla del machismo con sus hijos e hijas, ¿vale? Así que, bueno, este también es un tema interesante y no sé si alguno, nos quedan 3 minutitos, queréis hacer algún comentario sobre esto. Muy bien. Bueno, pues entonces Proverbios 14:1 es la última cita que tenemos. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con las manos la derriba. Encarna nos decía que le ha gustado más esta segunda parte de la lección porque la primera estaba enfocada en la mujer. Pues sí, en realidad del hombre hemos hablado en la lección número 5, recordad que fue antes del verano, hombres de verdad, y ya le dimos a los hombres bastante caña, ¿no? En su momento. Eso está también en YouTube y lo podés mirar. Esta lección era para la mujer, aunque esta segunda parte ya hemos apuntado más también a la responsabilidad del esposo. De ambos. De ambos. Y entonces tenemos aquí algunos ejemplos de cosas que actualmente hace que edifiquen su casa. Yo he puesto aquí la respuesta personal y he colocado el temor a Dios, oración, alabanza, ayuda, consuelo. Se pueden poner otras. Yo a la hora de cubrirlo pensé que esto pueden ser cosas muy importantes en cualquier hogar. Temor a Dios. Creo que eso es lo primero. Una vida de oración, de comunión, de adoración, que incluye la alabanza, por supuesto, la búsqueda de la presencia del Señor, luego la ayuda mutua en el hogar y también el aliento, el consuelo que se puede dar cuando vienen las situaciones difíciles, tanto los niños como el matrimonio, como la pareja, problemas en el trabajo, en fin, cuántas veces necesitamos un hombro sobre el cual llorar. Y cosas que destruyen la casa,
Puede ser también una respuesta personal, y aquí tenemos ira, gritería, malicia, enojo, desinterés, no colaborar, criticar, quejarse, molestar, insultar, etcétera, etcétera. Es decir, todo este tipo de cosas, como hemos visto, son cosas que producen dolor, que hieren, que lastiman y que no edifican. La mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14:1. Más la necia con sus manos la derriba. Y lamentablemente, como Proverbios lo dice, a veces también la mujer puede estar colaborando a que haya ira, gritería, enojo, desinterés, crítica, quejas, insultos, etcétera, etcétera. Y esto, sin duda, lleva a que la casa se venga abajo, ¿no? Así que bueno, como quiere que su familia le recuerde, es una respuesta personal que tenéis que dar, y para la próxima clase hay un texto que memorizar. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que esta es una preciosa porción que se recomienda memorizar, y que espero que el próximo viernes, que vamos a entrar en un tema totalmente diferente ya, porque el punto 7 es el Evangelio y la prosperidad. De ahí vamos a hablar del verdadero Evangelio y el Evangelio distorsionado que hoy se predica a través de tantos medios. Pues vamos a dar oportunidad para que los que memoricen el versículo lo puedan compartir de memoria, ¿vale? Así que muchas gracias a todos, hermanos. Vamos a cerrar así la clase y la grabación.